Ahora vamos, ahora mientras estamos hablando, mientras tomas el café con leche o entras a trabajar, puede caer una bomba. Así que a gozar que se acaba el mundo, diría. Chao. ¿no? Estamos. ¿Eh? Nos vamos. Tiene información que nosotros no tenemos. Y qué sé yo, no. El único que sabía, Rukauf dijo anoche que él sabe qué día y a qué hora Trump tomó la decisión de bombardear. Yo ahí lo pasé y lo puse a rebor. Lo volvieron a llamar a Era Rukauf. demasiado para mí. Era Sí, demasiado se para convirtió mí. en analista Y era mucho más internacional. interesante ver a Roberto Piazza discutir con Ari Jalad. Tuyo, lo de Ari, perdóname. Es una misión la tuya, ¿no? Una ¿Lo tenés? paciencia. Ponelo. Es una misión la tuya. Ponelo. No es verdad que Donald Trump tomó esta decisión en las últimas horas. Luego de la reunión de abril entre Trump y Netanyahu, Trump dijo algo muy importante. Irán tiene 60 días para resolver el tema de una negociación para acabar con el plan nuclear. Esto es lo que ha producido lo que estamos viendo. Primero, le sacó el Vos fijate, bozal yo he que le leído había puesto Biden medios a Netanyahu y no sé, Netanyahu 10 atacó. países del mundo y nadie tenía la Netanyahu información le dijo, que bueno, tiene Rukauf. volvamos juntos. Tocatrián, saca del medio. ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación de esto? De que Rukauf sea una figura de consulta y esté tanto tiempo No en la pidas tele? explicaciones a la Nación Más. Ayer Majuli hizo un editorial que decía harto de Cristina y habló de Cristina durante 15 minutos en el editorial. eso Se lo- llamaba harto de Cristina. No, Entonces, y no después- pidas explicaciones, Bueno, cambialo, hay poner que hacerse cargo de la historia, fue canciller, fue Claro, eso te iba a vicepresidente, decir, como- digamos, la explicación es que lo han elegido, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero hubo más cancilleres. Hagámonos cargo presidentes. también de salió nuestro corriendo, monstruo, la ¿no? provincia. Pero, Sí, pero de los que están vivos. Cafiero y- no estaba en C5N explicando la guerra, qué sé yo. Ahora, Dale el tiempo, Laura él estuvo Spinetta- 10 años guardado. Además dijo 2 Dale un meses. tiempito. Era 2 semanas, la había No, dicho. no, él está hablando de un discurso previo en abril, donde él dijo, pero a ver, dice eso, al día siguiente dice otra cosa. También podemos recordar que en marzo hay un documento de su directora de Inteligencia Nacional que decía específicamente Irán no está a punto de tener un arma nuclear. Y cuando hace 2 o 3 semanas le preguntaron a Trump por ese documento, dijo, bueno, no puedo estar leyendo todos los informes de inteligencia que me Laura, acercan. nosotros lo que queremos saber es si vamos a vivir media hora más. Sí, termínense el café con tranquilidad. Ok. Termínense el café con tranquilidad. Yo siempre digo algo, cuando hay mucho lío allá, la gente, esto es como, los dirigentes son personas, no pueden estar pensando en atacar un lugar, en atacar al otro punto, o sea, el conflicto en este momento está en Medio Oriente. Ajá. Vamos a dejar esa tranquilidad. Segunda tranquilidad, ¿hay tercera guerra mundial? Ahí está, eso quiero saber. La pregunta del millón que todo el mundo me hizo en los últimos días. Bueno, ¿qué requiere una tercera guerra mundial? está. Como Es dice el la punto. ¿Qué es una palabra, tercera guerra mundial? que las potencias mundiales estén involucradas. No es necesario ni que se peleen los 5 continentes, sino que las potencias De mundiales manera directa. estén involucradas de manera directa. Eso fue lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, eso fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿quiénes son las potencias mundiales hoy? Estados Unidos, check, involucrada. China, no. No. A ver, ¿qué dijo China ayer? Ayer China sacó un comunicado muy escueto, y esto es importante, porque cuando China quiere ser muy enfático en algo, manda o a su canciller a hablar, o hace una movida. Esto fue un comunicado de texto muy cortito del vocero de la Cancillería diciendo, condenamos el ataque, es ilegal atacar instalaciones nucleares, lo cual es completamente cierto, pero ya la ilegalidad en este episodio ha pasado a mejor vida. Llamamos a que bajen la tensión. Sí, China menciona específicamente a Israel. Eso es interesante. El día que Estados Unidos ataca, lo que dice es Israel particularmente tiene que bajar la escalada, dando a entender que en el análisis de China, el que está presionando a Estados Unidos para que participe de esta guerra es Israel. Y después lo que dice es, esto se soluciona de manera diplomática. Después una reunión del Consejo de Seguridad y los chinos junto a los rusos propusieron una resolución para un alto al fuego que ni siquiera llegó a ser votada. ¿Las declaraciones del lado de Putin no fueron más fuertes? Bueno, Putin también, a su estilo, nunca dice las cosas directas. Entonces, las oficiales de Rusia van muy en línea con lo que dijo Irán, que es decir, esto es ilegal,
esto es una violación del derecho internacional, de la Carta de Naciones Unidas, del Tratado de No Proliferación, etcétera, etcétera. Condenamos, y de hecho el canciller iraní lo primero que hizo es irse a Moscú. Y hace unas horas se reunió con Putin. Veremos qué tipo de apoyo le provee. Pero lo interesante es que el que reaccionó primero en las redes, es decir, en un canal no oficial, es el expresidente Medvedev, que es una persona que yo te diría hoy no está en la cúpula del poder, pero es un hombre con vínculos comprobados y directos con Putin, y salió a decir: Estados Unidos se está enfrascando en una nueva guerra, como lo hizo con Irak. Si esto sigue escalando, la posibilidad de que la perspectiva de que pueda terminar en una operación terrestre, le hace una invasión o una ocupación, es alta, y después lanza una amenaza. Y dice, bueno, y ya digámoslo blanqueadamente, si lo ataca en Irán, Irán quiere construir armas nucleares, va a haber varios países que van a estar dispuestos a entregar sus propias cabezas nucleares. Cabezas nucleares es... ¿Entregárselas a Irán? Ah, bueno. Dijo eso. Ahora, ¿es una reacción oficial de Rusia? Él es funcionario, pero no es la reacción de Putin. Es la forma que suele manejarse Rusia, el gobierno de Putin, de mandar... Claro. Como diciendo, ojo con esto. Claro. Yo te estoy llamando a un alto al fuego oficialmente en la ONU, ¿no? Pero tendría implicancias ya a otro nivel de pensar que Rusia le puede transferir armas nucleares, cabezas nucleares a Irán. Ahí sí sería la Tercera Guerra Mundial. Porque ahí se involucra otra potencia. Pero además está hablando de armas nucleares, claro. Pero fíjense, como yo siempre digo algo, los antecedentes importan. Cuando vos dejás pasar algo, fíjense que hace, ya no me acuerdo, pero 4 o 5 años, Estados Unidos y Reino Unido por primera vez le transfirió material nuclear, submarinos de propulsión nuclear, a una potencia no nuclear como era Australia. Y todo el mundo dijo, esto es gravísimo, pero era Estados Unidos. Entonces claro. pasó. Claro. Y todos son antecedentes y ahora estamos frente a otro antecedente y hay que ver qué está dispuesto a hacer el mundo. Una ¿Está cosa que dispuesto me a dejarlo decían pasar? ayer, que hablé con gente de Europa, que me decían que se está militarizando las capitales europeas, que ves terrible la cantidad de milicos que hay en la calle por el tema de la posibilidad de atentados, de células dormidas de los iraníes. Y por otro tema, en realidad Irán no tiene antecedentes de ataques a Europa como sí lo tuvo, por ejemplo, cuando fueron los conflictos contra el Estado Islámico. Pero está pasando otra cosa que está pasando desapercibida, porque muchas cosas empiezan a pasar desapercibidas cuando el mundo tiene miedo a que haya una guerra mundial, que es que Europa se está rearmando. La OTAN ayer aprobó que todos sus miembros eleven el nivel de gasto de defensa al 5% de su PBI. ¿Y esto por qué es? ¿5% del PBI en defensa? Exactamente. Esto fue una discusión muy dura, porque imagínense que hay países es mucha guita, es un montón de plata. ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con que Estados Unidos se está retirando de muchos compromisos militares que tenía con Europa y principalmente con Ucrania. Y lo que ve es que en este nuevo mundo, con un Estados Unidos con Trump, ellos quedan más indefensos frente a una Rusia empoderada, porque sobrevivió a todas las sanciones, sobrevivió a 2 años de desgaste económico y ahora está en un claro acercamiento con Estados Unidos. En ese sentido, lo que ellos siguen diciendo es vamos a seguir protegiendo a Ucrania, eso va a requerir plata de la OTAN y armas de la OTAN, y además Estados Unidos va a estar dispuesto a responder por nosotros si Rusia avanza sobre uno de nosotros, le hace Polonia. Que es un miedo que ya venía desde la guerra con Ucrania. Entonces también, ¿no? estamos en un momento de rearme militar europeo. El CIPRI lo sacó Leticia Martínez este fin de semana, la principal organización internacional que hace el seguimiento de armas nucleares, dijo que también hay un rearme nuclear mundial en un momento en donde las reglas o las líneas rojas que existían en algún momento para definir cuándo se entra en un conflicto o no, cada vez se están disolviendo más. Con lo cual, el escenario internacional es incierto. Yo los escuchaba hablar como le falta dirigencia que enamore. A mí me parece que es un momento en que necesitamos dirigentes que tengan un proyecto claro de país, además de tener... Me preocupa que todas las pocas consignas que escucho son siempre electorales. Vamos a volver...
hay 2019. O sea, no solamente necesitamos dirigentes que tengan un proyecto de país, sino que ese proyecto de país lo puedan insertar en un mundo completamente incierto, de muchas potencias que están en conflicto, justamente todo lo contrario que tenemos ahora, que es un presidente que se abrazó a la pierna de Estados Unidos e Israel en el momento de mayor radicalización bélica, política, económica de esos dos países. Por eso Entonces, cuando vos mencionabas lo de que no hay impacto en la Argentina, ¿lo estabas pensando en términos económicos? no, militares inmediatos, digo, no va a caer una pero- bomba acá, en este momento, Pero no esta una bomba, mañana. pero hubo 2 atentados. No, yo creo que- En la embajada de Israel y de la AMI. A partir Yo quiero de saber una dónde estoy más seguro, porque decisión- yo tenía que viajar ahora. Y estoy pensando, no viajo porque allá me van a meter una bomba. Y me dicen, pero te la van a meter acá. Digo, bueno, decime dónde. No, yo creo que uno, afortunadamente, no vivimos en los países que están siendo bombardeados en este momento, con lo cual uno tiene que seguir su vida. Los atentados son sorpresivos, uno no puede saber exactamente qué es lo que va a pasar. Creo que es preocupante la posición de Argentina exponiéndonos, sí. La gran pregunta Yo no hoy sé es hacer... qué quiere ganar, o sea, ¿dónde está la Es un ganancia? irresponsable, argentina? no sé, Ah. yo lo único que pienso es que es un irresponsable, digamos, porque no tiene nada, no es que va a conseguir algo, buscar Claro. algo, inversiones, nada, es una entrega, para colmo es que hoy Netanyahu es un paria en el mundo, Claro. y él se abraza, y con toda esta situación, Sí, y creo- sin ningún tipo de horizonte de pensar no solo qué alianzas geopolíticas quiere tomar, sino qué impactos va a tener eso. ¿Qué impacto va a tener esta falta de decisiones en el mundo, en la Argentina, en la actualidad, con el precio del petróleo, que por un lado puede festejar vaca muerta, pero también llora esta idea de mantener fija la inflación? Y también qué va a hacer en términos de que es un poco lo que están discutiendo el resto de los países de la región, que es, bueno, cómo se reacomodan esas rutas comerciales. ¿Dónde va a quedar Argentina posicionada? ¿A quién le va a vender? ¿Qué va a vender? ¿Qué va a comprar? Bueno, para mí, en el corto plazo, el efecto inmediato va a ser más económico frente a un gobierno que no parece ni siquiera interesado en empezar a armar escenarios de cómo reaccionar ante las cosas que pueden pasar. Mucho se discutió sobre el estrecho de Hormuz, que es un estrecho muy, muy finito, por donde básicamente es el canal donde pasan la mayoría de las exportaciones petroleras y de otro estilo, pero principalmente petroleras del Golfo hacia el océano. Entonces decía, bueno, Irán lo puede frenar, lo puede cortar. Bueno, primero, si uno lo corta, también corta su propia supervivencia económica. Claro, sus exportaciones. Sus exportaciones, y hay que ver ahí, por ejemplo, si lo que está yendo a pedir a Rusia es tiramos un salvavidas mientras yo resisto acá. Segundo, el estrecho de Hormuz tiene otra vera, otra costa. Una costa que es Emiratos, que es Omán, y donde están muy cerca las bases norteamericanas, lo cual ahí estamos hablando ya de un conflicto donde sí uno se imagina un despliegue militar. Bueno, frente a esa situación y con la disrupción del 20% del petróleo, ¿se imaginan lo que puede ser la inflación en Argentina? Sí. Claro. Bueno, yo no estoy viendo a ningún miembro del gobierno argentino que esté dispuesto a poner ni siquiera planificar, porque uno puede decir, bueno, no va a poner en duda su alineamiento, pero tampoco los veo que están planificando, como, no sé, en su momento hicieron algunos gobiernos europeos que ante la escalada de los precios de la energía después de la invasión a Rusia y las sanciones a Rusia, hicieron un esquema de subvenciones directas. Por ejemplo, digo, yo no me imagino al gobierno de Milei dando subvenciones directas al combustible. Yo creo que debería haber una reunión en el Congreso para tratar este tema de la guerra y la posición que está teniendo Argentina. Hay un Debería. problema de debate en la Argentina Debería. muy grande porque no hay lugares, siempre se debatió en los medios de comunicación, ahora es muy difícil debatir en los medios de comunicación, pues se ha hecho blanco y negro. Yo a la noche estoy viendo streaming, No, este siempre, tema- porque directamente en los canales no se puede ver, pero bueno, si no hay un ámbito mediático, que en el Congreso se empiece a hablar de esto. El porque Congreso si se no, puede autoconvocar, no hace falta, digo, porque la respuesta a esto que vos planteás en general es que Villarroel tiene pisada las actividades en el Senado y Martín Menem lo mismo. El Congreso te puede autoconvocar, se conforma mayoría o no, se sesiona en minoría. Hay múltiples maneras de ejercer política en el Congreso sin necesidad de tener mayoría absoluta, sin que haya relación de fuerza institucional, que es algo que escuchamos muchas veces. No nos juntamos porque no nos dan la relación de fuerza. Te puedes juntar igual, digamos. Claro.
Y creo que algo de eso va a pasar esta semana en el Senado, donde se va a tratar de imponer una agenda que es incómoda para el gobierno, que son los dos proyectos que tienen media sanción en diputados, tanto la actualización de jubilaciones con la actualización del bono y el programa de emergencia, el plan de emergencia para personas con discapacidad. La intención de la oposición en el Senado es que se trate en el Senado más allá de lo que quiera o no Villarroel. Ahora, ¿el Congreso puede hacer algo? Sí, puede hacer política. Para eso está el Congreso. Quiero volver un paso para atrás respecto a por qué Milei se abraza, como decías, a las piernas de Trump y de Estados Unidos y de Sí, Israel. creo que no le llega ni siquiera Si a hay los algo que hombros. demuestra la historia reciente, por ejemplo, la historia de Cristina, es que si vos te abrazás a Estados Unidos, no tenés por lo menos un altísimo porcentaje de impunidad futura. Por el contrario, si no lo haces, probablemente tengas problemas judiciales. Y te voy a dar dos ejemplos de esto. Menem termina preso. Y ustedes dirán, bueno, pero Menem es el ejemplo de que vos podés hacer seguidismo de Estados Unidos en el aspecto económico y aún así tener problemas judiciales. No fue eso por lo que tuvo problemas judiciales. Menem abrazó el plan Brady, abrazó el programa neoliberal, fue la estrella de ese programa, pero después los negocios se los entregó a Europa. Ese fue el corazón del reproche por el cual Menem termina preso, es por no haberle otorgado los negocios a Estados Unidos, sino haber utilizado el programa que le proponía Estados Unidos, pero darle los negocios a Europa. Ya contamos acá N cantidad de veces por qué. Tenía que ver con que en Europa no hay un programa tan estricto de compliance como sí tienen las empresas estadounidenses. Básicamente, Iberia o, no sé, Repsol podían pagar un porcentaje de retorno y las empresas estadounidenses estaban Eso lo más cambió limitadas. Trump ahora. Apenas asumió. Trump levantó dio permiso para coimear. Dio permiso para coimear, Sí. digamos. Claro, sí. Sí, Entonces en tiene el temas de- offer y tiene permiso para en coimear. temas Tiene de- dos herramientas. Y puntualmente en cuestiones vinculadas a minerales, infraestructura y puertos. Exactamente. Eso fue lo que pasó con Menem. Por eso termina preso. Un tiempito, no se le quitan los derechos Vos políticos. decís que Milei está buscando impunidad. Milei necesita impunidad, naturalmente, porque le avisó Clarín que el próximo es él. Si no hace lo que le piden que haga. El tema es que... Lo Y que vos Clarín fue el que preguntás metió al preso a Menem, de paso. ¿Cómo? Clarín fue el que metió preso a Claro, Menem, el de tema es paso. que le piden cosas que muchas veces son contradictorias. Ese es el problema de los presidentes. Tienen que administrar intereses. Y muchas veces esos intereses son contradictorios. Los de Clarín y los de Techín no son exactamente lo mismo. Por lo general son contradictorios. Techín necesita un tipo de cambio y Clarín necesita otro Bueno, tipo de cambio. fíjate qué temazo, ¿no? El que planteás, porque si el presidente es nada más que eso, un administrador de los intereses de los demás y no tiene un plan propio, y dice, bueno, vamos a ir para acá y ustedes se van a sumar de una manera u otra, se van a sumar, pero el plan es mío, el proyecto es mío, y estás re jodido. Es que siempre un presidente administra Porque intereses. además a veces Se no sup- cierran los planes económicos, porque es imposible conformar a todos. Bueno, por eso digo, Eso es lo central. si el tipo... Claro. Si el ¿Cómo armás presi- un plan consistente si vos tenés que darle a uno, le tenés que dar el tipo de cambio, a otro le tenés que dar la tasa, todas variables que tienen que ir juntas? Pero Cristina en su libro, por ejemplo, cuenta esta necesidad de gestión, de administrar intereses, justamente que en muchos casos son intereses contradictorios y vos tenés que hacer que de eso salga el funcionamiento de un país, digamos, de esas contradicciones. Pero Milei no tiene esa pretensión, porque Milei, ya lo hemos dicho muchas veces, no tenía pensado administrar un país cuando se lanzó a la aventura presidencial. Tenía pensado imponer la idea de que él podía ser el primer liberal libertario en llegar a lo más cerca a la presidencia posible. Llegó tan cerca que llegó a la presidencia. Claro. Bueno, y ahí esos 2 meses de incubación en la incubadora del Hotel Libertador fue muy relevante para esto que estamos viendo, porque en esa incubadora se armó un esquema de negocios. Pero no es un esquema único, inalterable en el tiempo. Es un esquema de negocio donde orbitan algunos empresarios y hay otros empresarios que quieren entrar y que entran por la ventana y después vienen los de afuera y viene Trump, que no estaba cuando Milei asumió, llegó después. Y ahora, yo coincido en sí. que en general los análisis políticos tenemos que tratar de mirarlos desde el lugar racional. Pero cada vez más en este escenario están apareciendo actores que no tienen una racionalidad típica de política / negocios. Yo hace tiempo que estoy tratando de entender si lo de Milei con Israel es un acting o hay algo... Estamos en un momento donde una parte muy poderosa del gobierno de Israel tiene una mentalidad mesiánica. Es mesiánica, o sea, no podés pensarlo ni siquiera en términos de los intereses estratégicos de Israel. Se están pegando un tiro en el pie en términos de lo que fue la construcción del Estado de Israel y un consenso internacional
de que eran la única democracia del mundo, de que eran la startup, que construyeron una nación donde rodeado de enemigos. O sea, se están boicoteando. Pero y al eso revés, Netanyahu hace 2 años estaba liquidado. no, eso es una cuestión de Estaba supervivencia liquidado. política. Pero, Bueno, y sí, eso es lo que explica el desastre. Pero tenés una mirada mesiánica que yo cada vez le veo, o sea, hay momentos y hay racionalidad de Milei que yo no sé si son solamente Y una Lau, cuestión de una pregunta, negocios. Vos sabés O que sea, yo estoy escuchando cada vez más comentarios antisemitas que creo que se generan por el jefe de Estado, Y sí, claro. de Israel. Sí, seguro. ¿no? Pero si los principales... Entonces eso va a dar porque vuelta a la solidaridad Los que se ha princip- generado por lo que le pasó al pueblo judío, y la gente va a terminar odiando a los judíos en vez de a Netanyahu. Pero los principales aliados internacionales de Netanyahu son personas cuyas bases tienen claramente elementos de extrema derecha neonazis. El primer ministro de Hungría, Trump, Milei, Claro. Meloni en Italia. Digamos, esa es la parte que a mucha gente le explota la cabeza. Que sectores claramente vinculados y que son apoyados por neonazis Claro. estén siendo los principales aliados del gobierno de Israel. Y una pregunta, Lau. Pero digo, ya no es solamente un negocio para entender ciertas Sí, es lógicas, el negocio. me parece. Bueno, A mí ese me es el disenso parece. que tenemos todos los días con Laura, compartimos para mí ese es el corazón del negocio de la política. Netanyahu hace 2 años estaba liquidado, tenía una marcha todos los fines de semana cada vez más masiva, tenía un juicio en la... No, siguen las Sigue marchas. igual, ¿eh? La marcha sigue. Bueno, después del 7 de octubre no. No, siguen, No, siguen. no, después del 7 de Siguen. octubre me armaron mucho, Alfredo. No, pero muchísimo. me armaron gente un que tiempo, va. No, yo pero también, después yo también, volvieron, te puedo asegurar. Van. Pero después me armaron volvieron. muchísimo y se fortaleció. Netanyahu estaba a punto de un juicio oral por corrupción. Pero No digo, es incompatible, pero me no- parece que lo que No, dicen no, los no, dos. yo creo que no es Porque hay incompatible, toda yo una opino igual. Hay una corriente mesiánica y es así. Sí. Él Pero llorando en el muro de los Laura, lamentos. Los negocios se suben sobre lo Sí, mesiánico, sobre lo Claro. populista, sobre la derecha. No, sobre no, la pero izquierda. lo que a mí me preocupa es que en un Entonces, momento de radicalización tenemos un presidente que aprieta el acelerador todavía más. Pero es que eso es Milei, porque Patricia, eso es Orbán. Patricia Entonces, Bullrich se eso- sube a los negocios de Sí, pero ahí es de donde yo seguridad iba de las a armas lo que en eso. preguntaba Roberto. Entonces, hoy por hoy yo te digo, yo veo, la gran pregunta al millón es cómo va a responder Irán. Me sorprendería mucho que Irán no respondiera dentro del marco regional. O sea, o con un ataque directo a Irán o Irán usando milicias aliadas que viene financiando hace décadas en Líbano, en Yemen, en ¿Vos Irak. decís que etcétera. Irán va a atacar otros países de la región que apoyan a Israel? ¿Posta esto? Sí, me está mostrando No, que perdón, estoy viendo algo el muy grave. canciller Ahí de se los Israel tuiteó... Ahí te los mando. No, tuiteó citando a Milei. Citando a Milei. Sí, en español. Estamos en el horno. Lo que yo digo es que si esto ahí está, escala... Lo de Milei es de una irresponsabilidad. No, pero Lo que yo digo es que ahí si lo esto paso, escala porque todavía no lo había más visto. y tenemos, como dice Rusia, que se enfrasca en una guerra porque ya empieza a haber gente comparando esto con Irak, con la invasión, con más de 10 años de ocupación, etcétera, etcétera, tenemos un presidente que yo estoy segura que va a estar más que contento de empezar a mandar tanques, soldados, y ahí la cosa escala a otra, o sea, la significancia de nuestra participación Claro. ahí tiene y ahí es donde digo que lo veo en un tren que no sé cuánto responde solamente a negocios y cuánto responde a que se autoconvenció que es un enviado Claro. para liberar al pueblo de Israel. O sea, yo estoy hace tiempo tratando de diferenciar, o sea, no veo un tipo que esté solamente actuando. Es que además no hay ningún tipo de relación entre posicionarse tan fervientemente en la parte política y no tener ningún tipo de Ah, plan sí, eso económico. Ahí está, a ver Ahí lo qué estoy dice. mostrando. ¿Qué Este es dice? Gideon Dice- Sa'ar, que es el canciller israelí. Exactamente. ¿sí? Y lo que Si no me equivoco. escribe es, hemos advertido a Irán una y otra vez, dejen de atacar a los civiles. Continuaron incluso esta mañana. Nuestra respuesta, viva la libertad carajo, @Javier Milei. Y es Esto un tiene ataque... que ver que es un ataque a una de las cárceles más, si no me equivoco, esa es la cárcel, porque hoy atacaron una cárcel y atacaron en ¿Y ¿Por Irán. qué lo mete a Milei? No entiendo. Porque se está volviendo un referente para ellos, por un poco lo que decía Alfredo recién, en un momento en donde cada vez está más aislado. Nosotros hace 2 semanas que no hablamos de él. de Milei. Bueno, no se enteraron ellos. Bueno, es que él estaba justamente Habrá ahí. visto la Pero a nota ver, Trebuch, a el ver si, canciller. pero si entendí bien, perdón. Acá está el canciller de Israel,
que está, por un lado, cometiendo un genocidio en Gaza, por el otro, iniciando una guerra con Irán, justificando sus acciones con el lema de Milei. Sí. Exactamente. Claro. Básicamente. Es de una gravedad de... ¿Existe la palabra carajo allá? Pero si Milei estuvo No, hasta no hablo 3 horas hebreo. antes del... Pero eso podría ser algo de distractivo, no sé, o sea, que el canciller de un país en guerra y que está cometiendo un genocidio cite a nuestro presidente Pero si el como presidente avaló justificación. todo eso Claro, el fin de ¿qué- semana qué- él, qué no, otro- Pero ese es el show de Sí, Milei pero acá. Milei, ¿qué otro ¿qué líder carajo mundial? es? Ese es el Pero show ¿qué de otro Milei líder, acá. qué otro líder mundial Nadie. estuvo dispuesto No, a ir nadie. a Israel es que a vos lo abrazarse? planteabas, ¿eh? Fíjate lo que está pasando, ¿no? Nadie, No pero está yo no impactando veía esto. en la bolsa Estoy de viendo Nueva todos los York. mercados, no pasa un carajo. No está Perdón. impactando en la bolsa de Nueva York, pero sí en la de Argentina. Ah, Argentina. Sí. Pero vos decías recién, Alfredo, y para mí esa Caída es del una 1%. explicación. preocupa más o menos, mucho esto, en los ¿eh? ADRs, Está bastante ¿no? aislado el gobierno Sí, de se Israel agarra, y sí, bueno, se el tiene que gobierno de agarrar. Argentina le ofrece Claro, vínculo. se agarran de lo poco que hay los tipos. Y de adelanto una cosa más, ¿no? El señor que estaba, el canciller israelí que estaba tan preocupado por los civiles, hace 2 días que me vienen diciendo que se acabó la fórmula para bebés en Gaza, fórmulas para bebés, que hay containers enteros que están frenados por Israel hace meses afuera, y los médicos ya están alertando que en los próximos días van a empezar a morirse bebés. O sea, vamos a tener esa imagen de vuelta. Y un presidente que considera que cualquiera que critique la muerte de hambre, la muerte de bebés por hambre, es terrorismo. O sea, estamos en esa lógica en donde yo, ahí es donde Presidente digo... y la DAIA, no sé si vieron el informe que publicó la DAIA en estos días. Sí, Tremendo. Que es de una antisemitismo. suerte claro, hacer un informe, no sé si creo que es anual, Sí. de supuesto antisemitismo. Entonces agarran en Twitter, agarran un montón de cosas que efectivamente son antisemitas, y después agarran un montón de cosas que son discusiones y críticas políticas a lo que está haciendo el gobierno actual de Israel, que no es ser antisemita. Y te mezclan todo en un informe y te dicen, y te denuncian, o sea... ¿Va a estar muy lejos la supuesta representación de la comunidad judía de defender a los judíos atacando a cualquiera que opina algo distinto o que muestra información? Esto Pero que vos estás además, diciendo lo dice UNICEF, no lo decís vos. La brecha es tan grande. Tenemos por ahí un tuit que hizo Romo, el legislador bonaerense, y que retuitea a Milei, para que vean la neurosis de la discusión, ¿no? Mientras nosotros estamos discutiendo un ataque ilegal que va en contra del derecho internacional, que ataca instalaciones nucleares que está prohibido, donde no hay información que Irán esté por tener un arma nuclear, para el gobierno... los ataques de Estados Unidos son comparables a hubo otro que era comparable al desembarco de Normandía. Sí. Y ahí De Romo Ahmed diciendo que era... Ahmed, que supuestamente es historiadora, dijo que era el Normandía de su época. Y Kirchner dijo, sí, pero ahora estamos del lado correcto. Lo cual es raro, porque el desembarco de Normandía, no sabemos de qué lado se quería parar Kirchner, de Normandía, si en tierra o en el desembarco. Pero digo, hay un nivel de grandilocuencia, como quieren venderte, que se está liberando al occidente igual cristiano una pregunta, judío, si que Estados es un Unidos delirio. efectivamente hizo lo que dice que hizo, que es eliminar el desarrollo nuclear, eso dice Estados Unidos, dice Irán ya no tiene más... No se puede comprobar. Está bien, pero Nadie lo puede comprobar. si eso pasó, Sí. ya no hay más motivo de guerra. Bueno, acto seguido, Para ¿qué Israel. pasó? Acto seguido, primero, vamos a dejar en claro, la gente que sabe te dice es imposible comprobar Claro. cuál fue el daño que se hizo a las instalaciones nucleares. Irán dice que fue secundario, Estados Unidos dice que se destruyó, no se sabe porque son bases que están hechas bajo tierra, adentro de la montaña. Ahora, fíjate lo interesante es que acto seguido a que pasa eso, y el razonamiento lógico es el que vos decís, si el problema era que Irán tenga un arma nuclear y se destruyeron las instalaciones nucleares, ¿para qué seguimos atacando? Israel dice, nosotros tenemos otros objetivos. Y ahí radica la pregunta, ¿cuál es el otro objetivo de Israel? Claro. Y uno diría, cambiar el gobierno, cambiar el Estado, cambiar la teocracia, tener un aliado adentro de Irán, asesinar a la ayatolá, como viene diciendo Israel. Bueno, ahí la pregunta, por eso... Tiene 86 años. 86 años, sí, y está gobernando desde el 89. Por eso, y eso también habla del nivel de infantilismo en la discusión, ¿no? En cualquier momento- Volver a la discusión de que le cortás la cabeza a la serpiente y se cae todo, ¿no? Vamos Ya y pasó en le Irak. metemos las cámaras de TN ahí, le decimos que es un feudo. Y sabe cómo lo sacamos, ¿no?
Secuestra a las embarazadas. Pero, ¿por qué no reacciona el mercado reacciona así? Quiero a Navarro. Ayer hablé Porque, escúchame, tiraron Ayer hablé con dos bombas, todo. con es un desastre. fondo. Yo creo que están Todo esperando, mi- porque todo esto va a depender de la respuesta de Irán. Exacto. Todo esto depende. Si Ayer Irán hablé hace con un una fondo de respuesta allá y uno de simbólica, acá y se los queda dos acá. me decían, estamos viendo hacia dónde nos vamos porque no sabemos hacia dónde irnos. Es decir, el dólar no es una buena moneda y el oro está muy caro. Si sigue la guerra, vamos a terminar en el oro, me decía. O títulos públicos norteamericanos. Porque usualmente cuando se produce una conmoción por diferentes cosas, reacciona medio con pánico. Acá no Sí. reaccionó nada con pánico. Yo Y creo que esta- es pero- es que acá no pero está- escúchame, era el gran miedo, digamos, que haya un enfrentamiento Israel-Irán y que involucre a Estados Unidos era como una cuestión que todo decía, mirá, ese tablero no lo toquemos. Es que el tema es así. Si realmente destruyeron las instalaciones nucleares, vos lo que vas a tener es un Irán que va a responder de manera muy simbólica para parecer que no está muerto, pero esto no escala. Lo otro que me Si decían empieza a es, no se escalar, sabe si Trump Estados no da vuelta atrás como hizo con los aranceles y hace un ataque solo y nada más. No, es que Estados Unidos lo que dijo es nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora, ¿qué pasa? Si Irán responde, y responde contra Estados Unidos, contra una base de Estados Unidos en Irak o lo que sea, y mata a estadounidenses, Estados Unidos va a empezar a responder. Y ahí empezás en una escalada en donde ahí sí vas a empezar a ver que los mercados responden. Pero te dicen que van a cerrar el estrecho de Hormuz donde pasa el 25% al 30% del nadie petróleo. cree- Y el hoy- petróleo no sube. es que hoy Subió por- el 1%. es Recién que Trump dijo, no toquen el precio del petróleo. Acaba de Es que tuitear. no creo, es que nadie seriamente cree que pase eso porque sería Irán estrangulando todavía más una economía que ya está asfixiada Pero por las está bien, sanciones. está bien, pero es como la racionalidad puesta en un mercado que los mercados reaccionan usualmente, en forma habitual, en forma irracional, en forma emotiva. Dice, ante el riesgo que pueda llegar a cerrarse el estrecho de Hormuz, ¿sí? Hormuz, bueno, salgo, especulo, no pasa nada. Y pero Es eso como tam- que si, no sé, voy al absurdo. Estoy en Black Mirror y me están mintiendo todo. Bueno, pero No sé, también no está pasando nada. en convive con realidad. el escenario, o sea, venimos de muchos meses donde los mercados vienen reaccionando a los anuncios y desanuncios de Donald Trump, que todos iban para el lado Pero, de pensar Cata, una tiraron economía una- más recesiva con baja del precio del petróleo, y ahora tenés un conflicto bélico que te dice que va a subir el precio ¿Pero del tiraron petróleo. o no tiraron la bomba? Pero aumentó el precio del petróleo, no es que ¿El no aumentó. 1%? Hoy, pero viene aumentando desde la semana pasada. Creo que lo tengo para... Igual al fracking le gusta esto, ¿eh? El Al- problema que tenía el fracking era que este precio no le estaba sirviendo. Al fracking. A vaca Claro. muerta. A Mr. si no, Fracking. la gente no entiende de No, qué no, hablas. pero Mr. Fracking no es vaca muerta. ¿eh? Bueno, es verdad, es Mr. Estados Unidos Fracking también. está en Estados Unidos, no acá. Y le venían pidiendo mejor precio a Trump. ¿eh? Le venían Exacto, pidiendo 70 mejor sigue precio. siendo un precio que es Claro. muy positivo para el fracking y que no es imposible para la economía internacional. Hay que ver qué pasa. Yo lo que hablé con gente es, hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa con Irán, hay que ver qué hace con los estrechos, hay que ver qué pasa en la región, hay que ver si Irán suma aliados extra y hay que ver qué hace Están todos Rusia y qué hace esperando China. la respuesta de Rusia, que sale de la reunión esa. Rusia Claro. salió a decir, Lo- nosotros vamos a ver qué nos piden. Está bien. Pero- yo te digo, Sí, los mercados no sé- esperan yo- las respuestas. Yo sé que hay Se mucho adelantan, que es buscan. multidimensional, que no Claro. hay una sola dimensión, y yo hago foco siempre en una sola dimensión, El que me negocio. parece la más atractiva. La más atractiva desde el punto de vista periodístico. Todo lo demás me parece que es más un laburo para historiadores, que son los que después van a tener el nivel de detalle que se necesita para saber cuánto de todo esto que estamos viendo es locura, mesianismo, teocracia y eventualmente negocios. Ahí o sea, está. la multidimensionalidad la va a poder hacer alguien dentro de 50 años. En el mientras tanto, estamos acercando miguitas de pan, ¿no? Para seguir el caminito. A mí me parece que este elemento, el elemento de que este precio del petróleo era un precio del petróleo que venían pidiendo los petroleros de fracking en Estados Unidos, es un elemento central que puede explicar por qué Trump, después de muchas vacilaciones, finalmente hizo este ataque. Porque la verdad es que en las horas previas, Trump iba que sí, que no, que la parrala. O sea, que me meto, que no me meto. Arrancó su canciller diciendo que Bueno, era toda de Israel. Hay quienes dicen que eso fue todo un acting. Por eso te digo que no está claro. Me parece que es todavía. la forma complaciente Te- con Trump de darle... Te traigo. ¿Volvemos para acá? Sí. Dame tus primeras lecturas
¿A dónde vas? No, quiero hacer una referencia a la hora, pero decime, primeras lecturas de... ¿De qué estás viendo en el peronismo? Bueno, hace 15 minutos empezó una reunión de gobernadores, Ajá. por eso quería ver la hora en tiempo real. Estaba convocada para las 11, 23 jefes de Estado provinciales se reúnen por segunda vez para llevar adelante una única agenda, que es el reclamo al gobierno nacional por las deudas. Varios me dicen que no pueden juntar la guita para pagar aguinaldos. Bueno, esa va a ser una de las demandas explícitas del documento que hoy se va a elaborar en esta reunión de gobernadores. Es un dato político muy relevante que estén todos los gobernadores. todos. Qué Bueno, bueno. estaban convocados todos en la reunión del 3 de El otro día junio. estuvieron todos, sí. Todos, exactamente. Después de aquella reunión hubo un encuentro con Guillermo Francos de una comisión de gobernadores donde se fijó una agenda que por supuesto no se cumplimentó. ¿Quién manifestó, por ejemplo, que esta agenda no avanzó? Fue el gobernador Silioto de La Pampa, en algo que hacía referencia a Alfredo hace un ratito, mostrando en un mapa el desamparo de las rutas argentinas. Según los datos de los gobernadores, el 60%, perdón, datos de vialidad, no de gobernadores, el 60% de las rutas de la Argentina están en malas condiciones, deterioradas por falta de mantenimiento. Había una chicana en Twitter, mientras vemos el mapa, si quieren, de Silioto, pues es muy impresionante. Vos ves ahí en colores, digamos, básicamente el sistema de conexión de la Argentina en situación de deterioro. Es la placa número 2, la placa número 3, a los compañeros de producción. Es el mapa que publica Silioto. Esto es solo de La Pampa, ¿eh? Claro. Esto es solo de La Pampa. Silioto es el gobernador de la provincia y en su posteo que acompaña a este mapa, ahora sí la placa número 2, hace el detalle de la guita que viene adeudando la nación en materia de inversiones viales. 450.000 millones de pesos lleva recaudado. A ver, esto sí hay que tenerlo en cuenta. Todos los argentinos, cada vez que cargamos combustible, pagamos un impuesto Para hacer las rutas. para mantener las rutas. Estuvimos pagándolo este año y medio y no se hicieron. Exactamente. El cálculo Y que la hacen- plata se la quedó el gobierno que dice que tiene estabilidad macro. El cálculo que hacen en vialidad es que hay un fondo específico no asignado de 450.000 millones de pesos. Que es un dinero que, por supuesto, debiera destinarse al mantenimiento de rutas. Ya no estamos hablando de hacer nuevas rutas, cosa que la Argentina necesita, Claro. nuevas obras. Estamos hablando de mantener lo que hay. Bueno. ¿Qué pasa con esa plata? Está en manos del Tesoro. Es lo que Caputo, con su contabilidad creativa, nota que recomiendo de Fernando Alonso el fin de semana, Caputo con su contabilidad creativa le permite sacar pecho macro, también asociado a la nota que decía Alfredo y que escribió Alfredo. ¿Por qué sacan pecho macro? Y porque los números del equilibrio fiscal les da, pero les da así. Les da aplicando la Claro. motosierra y la licuadora a los jubilados, No, pero la además motosierra... estos tipos enojados le pueden votar en el Senado una suba de jubilaciones que le rompa la situación fiscal de todas maneras. Bueno, ellos lo van a vetar, probablemente lo que anunció Francos es que... ¿Y se bancan un veto ahora? Bueno, Pero es una retención ilegal de fondos. Esto es un elemento. es ilegal, es ilegal. pero la ¿Sabés Corte quién se hace la define boluda la porque está en ilegalidad? la Corte, A eso ¿eh? voy. ¿Sabés quién define está la en la ilegalidad? Corte. La Corte. Claro. La Corte tiene 10 reclamos, 10. Claro. 10 reclamos por fondos no girados de la Nación a la provincia. Y están ahí. Algunos de hace más de 20 años, ¿eh? Porque incluye fondos jubilatorios. O sea, hay un montón de reclamos que vienen de lejos. La Corte se toma su tiempo, salvo para lo que le interesa a la Embajada, Clarín, bueno, las distintas terminales que tienen poder en la Corte. La reunión de hoy entonces es muy significativa, sobre todo porque viene precedida de algunos cambios de posición que empieza a responder lo que vos preguntabas. ¿Le da el cuero al gobierno para bancar un veto en el Congreso? ¿Se acuerdan los 80 héroes, los que fueron invitados a un asado? Para por las haber- jubilaciones eran los héroes, ¿eh? Exactamente, por haber bloqueado un veto Claro. en diputados. ¿Se juntan 80 tipos para un asado en el gobierno ahora? Y hay que ver qué dice Macri también, ¿no? Hay que ver qué dicen los gobernadores. ¿Qué dice Jaldo? ¿Qué dice Fíjate Jalil? lo que dijo Jaldo fin de semana, vos lo comentabas. Esta es la placa número 1, está publicado por el tucumano, Osvaldo Jaldo, y un mensaje a Milei: no va a poder gobernar si no gobierna con los gobernadores. Llamó la atención porque es el mismo gobernador que hace una semana decía:
hay que votar en Tucumán pensando en cómo colaborar con el gobierno de la nación. No es un tipo que es un convencido antimileísta, todo lo contrario. No, claro. Ha respaldado todo e incluso inició la campaña electoral diciendo que hay que votar por el gobierno votándolo a él. Porque en la provincia, en Tucumán, pasa lo que pasa en muchas provincias. Gobierno provincial de signo peronista comparte votantes con gobierno nacional de Milei. Esa dualidad lleva a muchos, dualidad que fue expresada, perdón, hago el asterisco, muy interesante, por el Mono Navarro Montoya. No sé si lo vieron el fin de semana. Arquero, no Mono llegamos Navarro a- Montoya. hasta ahí Gran no arquero llegamos. de Boca, gran arquero de Boca, que dijo, yo voté durante quién? los últimos 20 años al peronismo, al kirchnerismo, pero en la última voté a Milei. Sorprendió. ¿Por qué? Bueno, porque entiendo que el modelo de Perón, del peronismo kirchnerista, estaba agotado y Milei proponía algo disruptivo. Es lo que pasa en muchas provincias. En todas las encuestas, en los focus, se comparten votos no por una cuestión ideológica, sino por lo que considera que representa a cada uno. El gobernador, cierta estabilidad, y la estabilidad es apreciada, ¿no? La estabilidad es un valor que es apreciado, estabilidad política, y el gobierno nacional, estabilidad macroeconómica por el lado de la inflación. Ese es el voto que en el mismo individuo es lo que se comparte y es lo que sale a buscar tipos como Jaldo. Pero al mismo tiempo le dejan una advertencia al gobierno. Che, nos precisás, porque no vas a tener mayoría aunque Claro. hagas una buena elección. Y la forma en que se va a quedar quizá en evidencia esa necesidad es justamente con lo que vos mencionás. Si este jueves 27 hay dictamen de comisión, probablemente la semana que viene se traten estos dos Esa proyectos. es la frazada corta, ¿no? Decís, bueno, yo le saco a la hoguita a los gobernadores para que me cierren los números, pero después los gobernadores me votan en contra y no me cierran los números de nuevo. Eso es lo que vamos a ver probablemente las próximas 2 semanas. Ese es el Lo- ajuste trucho. Exactamente. ¿no? Con la novedad de que no existiría los 80 héroes. El tema Novedad ahí para es- el gobierno de Milei. El tema ahí es si Claro. los gobernadores están dispuestos a tener una confrontación pública con el gobierno tan cerca de las elecciones. Depende de lo que ponga el gobierno. No, antes Perdón estoy que lo pensando. baje otra vez al plano de los negocios. pero Guarda estoy que si pensando- no pagan los aguinaldos tienen un problema. Claro, tienen un los gobernadores, problemón. Y si el gobierno pone la guita para los aguinaldos, ¿qué es lo que vino haciendo hasta ahora? A algunos sí, a otros no. Claro. El propio Jaldo inauguró un tramo de una ruta turística hace 2 semanas con funcionarios del gobierno. Es decir, el gobierno ha soltado algunos recursos de manera discrecional, lo veíamos en la lista de ATNs, para aquellos gobernadores que considera necesarios en un periodo de tiempo determinado. El tema es que después no cumple con el acuerdo completo. Pero Porque yo- la guita no es solamente el ratito que te necesito. Porque yo ahí te lo doy vuelta, te saco de la parte de negocios de vuelta y te digo. El negocio de la política. Pero estoy te digo, hablando el yo, ¿eh? gobierno nacional necesita a los gobernadores, pero mi sensación es, los gobernadores también necesitan esta situación de poder mantener un buen vínculo con un gobierno nacional que ven como todavía mayoritario, como todavía popular. Y digo, ¿van a estar dispuestos a convertirse en el enemigo número 1 votándole en contra a unos meses de las elecciones? Sí. Y eso Bueno, lo vale están para los amenazando, vamos a Y eso ver. pasa con los gobernadores y con el resto de la dirigencia Bueno. Igual opositora. también En provincia de Buenos también Aires. Franco estuvo viendo de convertir los ATN en participación y qué sé yo. Se está hablando de Sí, eso. los Por ahí gobernadores de hecho vienen orejeando Claro. posibilidad de emisión de bonos provinciales. Che, En provincia de Buenos Aires no hay ninguna duda de que ahí sí se va a aplicar un ajustazo para someterlo a Kicillof, que está en el fuego cruzado. Les pido Gobierno nacional y opinión de interna todos política. ahora que decantó un poquito. ¿Qué están viendo de Cristina? O sea, claramente tomó una enorme centralidad, nadie habla de Milei. En el ámbito del peronismo otra vez se empoderó, qué sé yo. ¿Lo ven que puede contagiar afuera? ¿Lo ven como un fenómeno nada más de la gente que ya quería a Cristina y que por ahí ¿Qué sería estaba un poco contagiar alejado? afuera? Perdón, ¿eh? Contagiar Por afuera afuera es de la bueno, base. afuera de la por base. fuera del ¿no? A ver, empezamos con Laura. Ordenando las ideas. Claro. Yo creo que es una carrera contra el tiempo. Ajá. Que lo que vimos los primeros días tenía un nivel de emocionalidad que como cualquier fenómeno que nace del amor, de la admiración, del miedo, de todo lo que sea emociones, en algún momento se agota. Y creo que es la carrera contra el tiempo para utilizar esa
emoción que hizo que muchos se movilizaran, que muchos volvieran a sentir alegría, que muchos volvieran a sentirse adentro del vamos a volver, como decía Alfredo, convertirla en algo político que permita una movilización. Ya no te digo ni siquiera a largo plazo, porque me parece un montón en este momento, pero por lo menos de cara a las próximas elecciones. Digamos, vamos a poner un poco de objetivos un poco más realistas, porque yo tampoco me parece que pedir que en este contexto, con esta situación de asimetría de poder, a Cristina que ya haga una construcción a largo plazo de proyecto político para lo que sería el peronismo, es un montón. Públicamente lo que uno ve, y cuando digo públicamente inclusive es los contactos que uno no sabe exactamente qué pasó en las reuniones, pero que uno sabe que se reunieron, no da la sensación de que esto esté en proceso de convertirse en una construcción política más sostenida, o sea, por fuera de la emocionalidad. Mi sensación es, hoy por hoy no hay ningún peronista, salvo el férreo anti-kirchnerista que existe dentro del peronismo, obviamente, que desde lo emocional no tenía el liderazgo de Cristina, no tenía lo que pasó, la reacción de la gente. Ahora, no lo estoy viendo convertido en, bueno, sentémonos en una mesa a reconocer este estado de situación y a negociar concretamente. Eso no lo estoy viendo. Tampoco estoy viendo que esto es, bueno, sentémonos a negociar, si no es negociar listas, sentémonos a negociar qué queremos, que es un Estado eficiente. No estoy viendo esas discusiones. Estoy viendo como, bueno, no, la interna se mantiene, las peleas son las mismas y después creo que visualmente lo más fuerte que vimos acompañando este proceso es un Máximo levantando el perfil, convirtiéndose en una figura mediática, lo digo en un buen sentido, él que era reacio a los medios, es tratando de ir y mostrar, a ver, bueno, yo tengo capacidad para moverme también en este escenario, que es un escenario necesario en una sociedad de masas, que es los medios de comunicación masivo, y claramente con un mensaje de yo no soy el dirigente que se pelea con todo, yo soy una persona que se puede sentar con esto, ya lo hice, mis posiciones son estas, pero digamos, no creo que se presentó como moderado, pero sí como una persona mucho más pragmática que la imagen de Máximo que teníamos todos. Y ese está siendo un poco el desarrollo. Me parece que después se hará un análisis, supongo, Cristina hará un análisis, cómo caló ese esfuerzo mediático en la sociedad, si se logró construir una imagen más de dirigente y de, no digo estadista, porque me parece un montón en este momento, pero más de dirigente aceptable para un peronismo más ampliado que el kirchnerismo actual. Claro. ¿Alfredo? Hay dos planos, es difícil. Yo lo veo dos planos y para mí no me voy a meter ahora en lo electoral, que es lo segundo, y lo político. Lo que pasó en la Plaza de Mayo y después en el Parque Lezama o en la Casa de Cristina es un fenómeno sociopolítico inédito. Y yo como observador, y observador atento a las dinámicas y los vínculos de los liderazgos con las masas, a mí me sorprende. No es usual, más bien no creo que haya antecedentes, que se convoque, ¿cuánto crees? 200.000, 300.000, 44.500, 200 y pico, ¿no? En la Plaza de Mayo, que haya un escenario y no esté la persona, sino que esté primero un audio grabado y después un audio en vivo. Y que haya un silencio total. Digamos, es algo extraño, qué sé yo, no sé, es como para decir, bueno, hagamos una película. Algo. Entonces, ese tipo de liderazgo no los encontrás en la historia argentina, salvo en el momento de que fue Perón, Evita, en algún momento Alfonsín, en algún momento Menem. Liderazgos que están por encima de las superestructuras de la política. Es directo. Hay la líder con la masa. Y no hay tutía, no hay otro tipo de análisis vinculado con eso. Y eso es muy potente después para traducirlo en términos políticos.
Y es tan potente que esto que se reflejó no es que nació en la semana pasada. La verdad que venía, yo lo observaba de muchísimo tiempo en la relación de que es Cristina con sus bases, que es emotiva, de amor, de gratitud. Le puedes poner todo y que está vinculado con la ampliación de derechos. Bueno. Pero después, traducido en la política, en la construcción política, y ya no pongo responsabilidades de uno o de otro, a Cristina no la quieren dentro de la estructura, de esa superestructura de la política. No la quiere nadie de la oposición. Y dentro del peronismo, y les incomoda. Es incómoda. Es incómoda a la CGT, es incómoda a la mayoría de los gobernadores, a la mayoría de los intendentes, a la mayoría del resto del ecosistema del peronismo. No la quiere. Y vuelvo a repetirte, no la quiere y por ahí ella tampoco se hizo querer. No sé, por eso, es una relación. En otros momentos no la querían, igual la aceptaban. Pero porque era presidenta. Y ahí la tuvieron que aceptar, no tenían otra. Y además porque avanzaba y que viven con las encuestas, el mundo de la política vive con las encuestas. Y cuando digo vive con las encuestas, hagan otra cosa, no solamente con las encuestas. Claro. Porque si no, bueno. Entonces tenían esa... Pero no es que tienen una relación, decir, porque después de este liderazgo, ¿qué es lo que uno puede pensar dentro de la lógica de la superestructura de la política? Y bueno, vamos a ver, con ella hagamos una mesa, nos sentamos. Ni ella convoca una mesa así abierta, ni tampoco otros quieren ir a esa mesa. Eso yo lo veo como un núcleo central, pero en la historia del kirchnerismo, Sí. todo así, ¿no? ¿Por qué va a cambiar ahora? Me pregunto. Pero me parece que ese es el aspecto y yo creo que ese es el nudo que acá en el Destape va girando día a día cuando se analiza la política, que es esa disociación que hay. Yo, como observador, digo, lamentable. Pero bueno, el tema es hasta así dónde o sí modifica lo que ocurrió, que es un hecho que yo también creo que es conmocionante. No sé si modifica. No. Por ahí no. Pero decís vos. es porque es extraño, porque es un liderazgo que exige lealtad absoluta. Y por otro lado le dicen, bueno, vos sos líder, pero no quiero lealtad absoluta. Quiero, y bueno, y ahí es donde se generan todos los cortocircuitos sin pensar, y esa es la discusión, por eso digo de la superestructura de la política. Si Cristina no tuviese ese vínculo que tiene con un sector importante de la población, emocional, afectivo y de reconocimiento, bueno, no estaría ni en la mesa. Eso Claro. es lo que digo. Claro. Digamos, cuando Menem fue a la Quinta de Gostañán, no hubo ninguna corriente, no era nada. No. Después ganó las elecciones, sacó el 24, pero porque tenía la relación directa con un sector de la población. Eso es lo que digo, es a nivel de liderazgo con las superestructuras de la política. Pero se le armó otra lista. Sí. Se le armó otra lista. la de Tenía Duhalde enfrente un dispositivo mucho más potente que él podía reunir, que era el dispositivo de Duhalde con Kirchner, que después obviamente Kirchner se ¿Y apropia. ahora qué ves? No, yo lo que digo, me gustaría hacer primero, dos datos del fin de semana respecto a las consecuencias. En política hay que tener capacidad de daño y capacidad de construcción. No, las dos cosas al mismo tiempo, digamos. Si vos demostrás capacidad de daño, tenés un valor. El valor que Cristina mostró en el 2017. En el 2017 Cristina había sido jubilada. ¿Saben por quién? Por Juan Mansur, que después terminó siendo jefe de gabinete del gobierno de Alberto y de Cristina, que era el gobierno que había gestado Cristina a partir de aquella experiencia del 17. Si Cristina en el 17 no hubiese sido candidata y el dispositivo cristinista, kirchnerista, no hubiese ido a comerle votos a los gobernadores, a las provincias, los gobernadores tenían la actitud que había manifestado Mansur. Cristina está jubilada. Es el pasado. ¿Recuerdan la frase de Mansur? Sí. ¿No? Es el pasado, está jubilada. ¿Cuándo se dieron cuenta que no estaba jubilada? Y cuando le comieron Cuando le 20, ganó, 25, 30% de los votos en cada provincia, y esa situación le permitió a Macri ganar la elección de medio término. Macri gana la elección de medio término por la división del voto peronista. Esa capacidad de daño es la que gesta el AI 2019. El AI 2019 lo convoca Coqui Capitanich. Digo, es bueno
repasar la historia. San Luis, Rodríguez Sá, Coqui Rodríguez estaban ahí. Sá, Coqui Yo estaba en Capitanich. San Luis. Exactamente. San Luis lo convoca a Rodríguez Sá, dice ahí 2019, porque busca reunir de vuelta al peronismo con el cristianismo. ¿Qué es lo que vio Rodríguez Sá? Y vio la capacidad de daño que tenía el cristianismo afuera. Eso es lo que vio Rodríguez Sá. Cuando yo hablo de negocio de política, hablo de esto. Hablo del cálculo que se hace todo el tiempo respecto a beneficios y ¿Y perjuicios. ahora qué cambió ahí? Bueno, ahora, a partir de este episodio, no de la condena, sino de las masivas muestras de cariño, el banderazo, el dedo de Cristina, que venía muy diluido, muy dañado, se ha empoderado. Se ha empoderado. Por lo menos para el dispositivo cristinista se ha empoderado. Manifestación de esto es lo que ocurrió el fin de semana con Máximo Kirchner y Sergio Massa planteando un esquema, otra vez, un esquema tripartito con el gobernador, que en realidad es un esquema que perjudica al gobernador, a Kicillof. ¿Por qué? Y porque no hay esquema tripartito posible cuando lo que vos tenés es 2 aliados y un tercero. Los 2 aliados piden para sí el 75%, y en ese 75%, dato del fin de semana, por ejemplo, la propuesta de la Cámpora es excluir a los candidatos de los intendentes de la Cámpora como candidato de la Cámpora. Entonces ya no es más el 75% lo que piden. Es más. Es más, es el 75% neto para Cámpora y Frente Renovador. Pero los de la Cámpora que entren, por ejemplo, con Achával, el Pilar, no son de la Cámpora, son de Achával. Entonces, a Kicillof le queda el 5% de la ¿Mañana no lista. hay una primera reunión? Mañana va a haber una reunión, va a haber varias reuniones, porque de hecho la respuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires es, bueno, este esquema no cierra, no le cierra a los intendentes, quedan las jurisdicciones libradas a su decisión. Las jurisdicciones es darle el poder a los intendentes, el pleno poder de gestión de listas a los intendentes. Entonces, que la discusión ya no sea superestructural, que no sea Máximo presidente del PJ, Massa presidente del Frente de ¿Y esos jefe. intendentes que estaban todos con Axel hace poco, seguirán todos con Axel ahora? Se le llenó de cosquillas las partes bajas por la manifestación del otro Muy día. gráfico. Qué sutileza. Sí, no, Qué muy sutileza. bien, ¿o no? El francés de Murano. Murano, el francés de Estuvo elegante, Murano. ¿o no? Pero Demasiado. en general no eras así Estuve tan hablando con sutil. mucho peronista de base el fin de semana. que usaban términos menos elegantes. quiero decir. Wow. Pero, Bueno, pero tiene su lógica también, ¿o no? por eso se preocuparon porque vieron una multitud Claro. marchando junto a Cristina, a quienes ellos desafiaban. Ahora, ellos llevaron sus banderas y llevaron sus militantes a esas marchas. Ellos también. estaban, claro, eran parte. Estaban. No es que confrontaron con esa manifestación Claro. popular. De hecho, ¿por qué Axel liberaría, hay que ver, todo esto está en construcción, liberaría las jurisdicciones? Porque sería el modo de que los intendentes puedan tomar el control ahí donde el gobierno de la provincia hoy quedaría visibilizado, porque así se está visibilizando en las paredes de la provincia. Hay que ser Hay carteles que dicen Kicillof traidor. Kicillof traidor. Hay mucho cartel el fin de semana, mucho cartel que decía Kicillof traidor. Igual No, pero ustedes no, asígnenle importancia a las paredes de las provincias, porque no importa si lo ven 10.000 personas, No, no, pero no eso. 500 No o importa, 100. Aparte que alguien lo escribió. Él es quien lo manda a escribir. Claro. digamos. No, es preocupante, digo, que no se puede dar una discusión a nivel nacional, no se puede dar una discusión a nivel provincial y ahora bajamos a nivel municipal. Digo, Estamos hablando de elección esa 17 de situación. septiembre. ¿eh? sí, sí. Esa es la situación. Esa es la situación hoy. El Movimiento de Derecho a Futuro va a hacer una reunión también esta semana. Ajá. El Movimiento de Derecho a Futuro se ratifica como dispositivo electoral. Bueno, esa ratificación en algún modo es buscar blindar al gobernador en las posibilidades que se pueda obtener cuando desde la primera reacción del cristinismo fue, no se discute más, la lapicera de Cristina. Claro. Reunió un montón de gente en Plaza de Mayo. En las está notas que dio condenada. Máximo no dijo, bueno, ahora manda Cristina, qué sé yo. Dijo, nos tenemos que sentar. No, Sí, Máximo habló- no, lo habló de la dijo Tignanelli, negociación, ¿no? Habló de negociación. No, en las notas que dio Máximo. Por eso, Máximo no, lo dijo Tignanelli, que es la persona delegada por Máximo para negociar listas. ¿Non lo dijo? ¿Sí? Sí, sí. Dijo la lapicera de Cristina, lo dijo
también Teresa García, o sea, todo el dispositivo bonaerense cristinista dijeron nítidamente que no había más. Lo dijo Florencia Cariñano, que está discutiendo listas son estrategias en Santa de Fe. negociación. Claro, digo, me parece que Máximo no se está construyendo de cara a esta elección. Máximo está mostrándose como un candidato que puede posicionarse por encima de la interna, digamos. Esa es la imagen que él trató de transmitir en todas las encuestas. Le esquivó a la parte electoral, especialmente la de septiembre. Sí, no sé. Hay un intento, por supuesto, de transformarlo a Máximo en un líder por encima de la discusión mundana de las listas y los puestos electorales. Son indisociables, se están discutiendo puestas electorales porque el 7 de julio, perdón, el 9 de julio vencen las listas. O 19. 19. O sea, falta muy poquito, muy poquito, y es una discusión que está en proceso. Yo aportaba los datos antes de dar mi parecer. Mi parecer es lo que decía el otro día cuando me preguntaron, y yo dije, ¿optimismo de la voluntad o pesimismo de la razón? Optimismo de la voluntad, me gustaría que todo esto confluya en lo que vos planteabas al principio, y yo un poco te cascoteé. La idea de crear un liderazgo virtuoso que atienda las necesidades de las mayorías populares, reconecte la representación, ese es el optimismo de la voluntad. Pesimismo de la razón, está todo roto, está más o menos parecido a como estaba antes de la condena a Cristina. Incluso la condena a Cristina empiojó un poquito una negociación que se había iniciado con Cristina y Axel sentados en la misma mesa. Claro. Ese es el pesimismo de la razón. Yo les planteo los dos panoramas. No, yo quería plantear, avanzando sobre esa idea, y hago una pregunta en voz alta que es media retórica, que si hablamos de gobernadores, la mayoría de los intendentes, diputados, CGT, si esta cuestión de Cristina, de no la quieren a Cristina, no tiene también, además de esas lógicas políticas que mencionamos, ella, digamos, no convocando y los otros no yendo, bueno, también sobre una concepción de proyecto de país dentro de lo que es el peronismo, y donde uno puede observar, qué sé yo, y por eso hace mucho ruido esta interna con Axel, pero es Axel, Capitanich, y no sé, algún otro más, por ahí me pueden ayudar, digamos, que puedan compartir la idea de el proyecto de país económico, social que tiene Cristina dentro. En la CGT tenés algunos, no todos. Si vos los ves, si tomás en cuenta cómo gobiernan, Quintela e Infran están en el mismo lugar. Eso, sí, por ahí, Quintela, Infran, Furlan de la UOM, pero no lo ves orgánicamente, digamos, en el sentido de decir, bueno, la mayoría de los gobernadores, incluso vos antes mencionabas, ¿no? Jaldo en Tucumán, más... Bueno, Jaldo es un conservador en una provincia conservadora también, ¿no? Bueno, pero entonces es así. Entonces yo creo que también hace ese rechazo a esa figura de Cristina. Porque en todo caso podrías armarse. Vos agarrás, pensás, un peronismo de centroizquierda, para decirlo en una forma... Bueno, sería más sencillo, pero la verdad es que por ahí te encontrás que en el peronismo y no es mayoría centroizquierda. Y como dice Foster, y bueno, por ahí el kirchnerismo fue una anomalía dentro de ese ecosistema del peronismo, de lo que se llama del Partido Justicialista. Pero sería no escuchar a las bases, porque también si uno ve todo lo que pasó la semana pasada en términos de esa efervescencia que se levantó más desde abajo y esa emocionalidad que para mí es revitalizante, tiene que ver con las banderas de los dos gobiernos de Cristina. O sea, tiene que ver con las banderas de la justicia social, de la distribución, tiene que ver con un peronismo de centro izquierda. La gente no fue ahí a decir, no, sí, estuvo bien la devaluación o estuvo bien la parte donde yo salí perdiendo. No, la gente fue justamente porque vio una transformación en su vida en ese momento y fue también a resistir a un cambio en el escenario político. Entonces yo creo que si no entendemos que estamos en un escenario político que es distinto al de hace 2 semanas, y si no entendemos que la gente que salió, que se revitalizó, que quiere moverse, que quiere hacer cosas, lo hace en pos de un proyecto que sea redistributivo, que tenga justicia social,
Bueno, entonces no estamos leyendo el panorama y seguimos en la discusión de 5, diciendo, no, bueno, porque la dirigencia quiere un peronismo más de derecha. Bueno, perfecto. La gente no está votando eso y no se está revitalizando por eso, porque para la derecha ya lo tenés a Milei. Cuando lleguen los focus, yo sé que a nadie le gusta esto, pero es lo que pasa. Cuando lleguen los Prefiero focus, los tendremos- focus a las encuestas truchas. Sí, yo también, telefónicas. sí, Cuando lleguen los focus Sí, tendremos sí. más precisiones sobre el camino que seguirán los dirigentes en función de esto que dice Cande. ¿Cuánto será ilusión óptica de lo que genera una multitud reunida? Claro. ¿Y cuánto nuevo panorama electoral? Los focus van a dar ese indicio. Por lo menos los dirigentes van a tomar a los focus como el indicio central, no la marcha. No el banderazo, los dirigentes van a decidir en función de lo que le digan los encuestadores. Así funciona. Pero hay un problema ahí. perdón, porque- Nos guste o no, así funciona. Me animo a adelantar, igual que tuvimos los mejores focus para mí que existen, que son las elecciones provinciales, y no veo que nadie esté tomando nota de los Pero resultados. no hay una lectura de las elecciones provinciales. Son todas muy separadas, muy distintas. Y pero ¿Se pero puede sacar una conclusión de lo que Y pasa? pero para- sí, sí, con, a mí con me el parece tema del que- ausentismo, sí. para Bueno, mí me el parece que ausentismo es otro- no, el tema del ausentismo, los sí. sectores donde ganó Milei, por tanto, que muchos de esos votantes hayan dejado de ir a votar porque tenían una expectativa puesta en el gobierno los defraudó y no encuentran a nadie en la oposición a donde ir a poner sus expectativas, y eso es un dato ¿Y vos decís, político. Cristina, que esto que pasó con Cristina no genera que gente que no iba a votar vaya? Depende que Esa se es la presenta. intención. Esa es la Depende que intención. se presenta también, porque si Yo- no puede tener el efecto contrario y yo- hacer que más gente no se sienta representada. Yo tengo mi serie, o sea, yo no sé cuánta gente vota por nostalgia. Porque todo lo que se planteó hasta ahora, en términos de salir a bancar a Cristina, de la lealtad a Cristina, es todo en respecto a lo que hizo Cristina, ni siquiera como vicepresidenta, como presidenta. Digamos, el vicepresidenta Es un agradecimiento por lo que ocurrió. Claro, decís digamos, vos. fue una lealtad, fue un vínculo construido a partir de la distribución de riqueza, de la otorgación de derechos en su gobierno. Pero yo hasta ahora no vi nada de cara a lo que viene para adelante. Yo no sé, usted quizás lo tiene más claro, yo no tengo mucho recuerdo de gente votando solamente por nostalgia, si vos no le presentás algo para adelante. Un dato. No, la gente vota a futuro. O sea, eso está claro. Ni siquiera vota con el bolsillo, vota con una perspectiva, un horizonte y unas ganas de voluntad de algo. Por eso digo, hay que ver si esto se encausa hacia un proyecto futuro o si queda en una espuma que para mí puede tener el efecto contrario de decir, bueno, hoy en día menos me representan. ¿A vos te cambió algo? ¿Esta semana? Sí. A mí me revitalizó, a mí la gente en la calle me revitaliza, porque entiendo que hay gente que está dispuesta a salir, a dejar su tiempo, en este momento donde es muy difícil salir a la calle, que la gente salga, ponga el cuerpo, ponga su tiempo, y me parece que eso es una espuma que hay que mantenerla, y que decir, bueno, listo, no vengan más a mi casa porque el contexto está difícil, para mí va en contra de lo que se necesita para construir un proyecto Pero alternativo. eso Cristina lo debe haber dicho porque tiene problemas con la justicia, ¿no? Ahora, ¿a ustedes no les pasó esto? A mí me era pasó una que... Era una provocación de Bullrich para después agarrar y decir... Meterla en una celda, claro. ¿no? Ahora, ¿no les pasó que casi todas las conversaciones revitalizadas por lo que pasó terminaban en qué cagada, no hay nada para votar? Es que es eso, que cada no hay nada O sea, para hacer, ni siquiera es para votar. Salís, estás enojado, estás viendo, estás haciendo todo el pronóstico que estamos viendo, te encontrás con gente y te ves en la calle y decís, no soy la única, que es eso, una de las cosas de sentirse revitalizado, encontrarse con otros que están en una situación de angustia, de miedo, de incertidumbre como la de uno. Pero después, a mí lo que me pasa es que muchas de esas conversaciones terminaban en ¿Y qué se hace ¿y ahora? qué se hace ahora? La mitad del padrón electoral tiene menos de 45 años. Es difícil pretender que se vote con nostalgia a gente que no vivió aquello que se le propone elegir como futuro. No hay manera. Bueno, el que tiene 45 Sí, tenía el que 35. tiene 45 lo Yo vivió. esa Mitad la- del padrón. yo Bueno, estuve ahí. dentro de esa mitad, Mm, el 70% tiene menos de 30. Bueno, ahí sí. Ahí vamos. Por Claro. eso, igual, más allá de este detalle que yo les doy, por supuesto que la gente siguió votando al peronismo aún no habiendo vivido la era dorada del peronismo, la del 50-50. La identidad política, por supuesto, trasciende el momento histórico. Bueno, la proscripción en ese momento La de duda, Perón. por ¿no? eso, la duda es si el kirchnerismo, como identidad política,
mantiene aquella potencia asignable al peronismo como identidad política. No estoy diciendo que reemplaza una por otra. ¿Sí? Ahora, no es que no tiene candidatos. ¿Quién es el que más mide? Bueno, depende. Creo que primero Kicillof y después Grabois. En provincia de Buenos Aires, sí. Kicillof, Grabois, claro, dentro del peronismo bonaerense. Ahora, yo me refiero a esto que planteaba Cande, o lo que decía Alfredo respecto a Cristina como figura política, que es lo que define la identidad política de muchas personas. Muchas personas que te dicen, yo hago lo que dice Cristina. Eso es una identidad política. Hay que ver si eso se sostiene, ¿no? Exacto, eso es lo que estoy planteando. Eso es lo que estoy planteando. Por eso digo, los focus van a determinar. Proscripta cambia. Yo coincido con Cata, digamos. Vos tenés lo que cambió en las últimas 2 semanas es que está proscripta y que es lo que tiene un aspecto vinculado con la juventud y que estaba relacionado con Milei, y esto como hipótesis, es que Milei, ¿por qué también convocó a los jóvenes, a sectores de los jóvenes? Y porque es un rebelde. El rebelde dice, todos son una mierda, todo va en contra de los poderes establecidos. Y bueno, Cristina también, de alguna forma. Ella ahora, proscripta, antes no. Antes ya estaba se hablaba más del pasado y también se explica también la identificación de los jóvenes durante los 2 ciclos, de los 2 mandatos de Cristina, porque Cristina se enfrentaba al poder. Bueno, y ahora Cristina se enfrenta al poder. A mí me parece que según a quien señala. Eso, me parece que puede ayudar a un candidato, pero no sé, yo vi los carteles también, porque fui por la ruta y decía Axel traidor. O sea, si vos necesitás una estupidez demonizar a Axel para poner a otro, guarda, no estoy diciendo que lo hizo Cristina, ni Máximo, ni nada, viste que hay mucha patrulla perdida. Y es... Ahí rompés, me parece a mí, me parece, qué sé yo. Sí, igual, por eso, lo de patrulla perdida podía ser atendible. El tema fueron en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la primera sección electoral, el mismo fin de semana. En política se puede hacer cualquier cosa menos ingenuo. Nadie cree en las casualidades, aunque ocurran. Nadie cree en las casualidades. Porque si no, ahí perdés a Cristina, que la perdiste porque no podía elección, y perdés al que más medía. Bueno, pero Cristina ya dijo que son 6 meses, ¿no? No, sí, no decir que llega octubre. No, pasa. Bueno, pero una cosa es un enojo y otra cosa es una decisión de quién es tu heredero. Y si vos no estás de acuerdo, bueno, ya las diferencias las hemos hablado muchas veces. Pero lo que pasa es que acá, bueno, no sé, ya ahí entro en hipótesis. No va a poder existir un heredero. Acá lo que tiene que haber es una mesa de construcción en función al proyecto ya quedó claro que no hay una posibilidad pero puede haber. Una posibilidad de un heredero. Claro. Está muy disputado para eso. ¿Sabes qué? En relación a eso el fin de semana había una hipótesis que es que Cristina mandó a Máximo a hacer lo que habitualmente hizo Cristina con todos los dirigentes que le fueron a plantear una candidatura. Anda a caminar. Anda a caminar. Le dijo, claro. No lo designó heredero, le dijo anda a caminar, movete, a ver cómo te va. Si hubiera sido heredero hubiera hablado él en la plaza. Y está bien. Por eso, ahí me parece bien. Y que la apuesta permanente de estos días, varias entrevistas, tiene que ver con esa indicación. No te designo el heredero, anda a caminar a ver cómo te va. No sé cuánto, pero indudablemente va a estar mejor que cuando estaba callado. Claro. Igual digo, cuando hacía caminar a sus candidatos... Mirá que se enoja Murano si le entrego se enoja el que sigue. Tremendo, enojado. No, terrible. Me hace unos dramas. Tiene mal humor. No, ni te digo. ¿No lo has visto? Hay 2 que le están diciendo, ¿eh? Che, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ya llega Adrián Muranos con sus verdades afiladas. Viene con todo hoy, ¿eh? Viene con todo, ¿eh? Seamos buenos entre nosotros. Chao, hasta mañana. Siempre. El Destape 1070. Radio y punto.